Vamos a crear un nuevo circuito, una nueva simulación, pero esta vez vamos a controlar un LED mediante código. Vamos a quitar esta placa porque no es la que nosotros tenemos, la seleccionamos y la suprimimos. Vamos a añadir del Arduino Basic Kit, vamos a añadir la placa de prototipo sencilla y de entre todos los componentes vamos a buscar la placa Arduino Uno R3, que es la que nosotros tenemos. Vamos a ajustar. Vamos a mover los componentes. Vamos a ajustar. Vale. Vamos a añadir un LED. Verde, por ejemplo. Con su correspondiente resistencia. Ya habíamos calculado que estos LEDs necesitan una resistencia de 220 ohmios. Vale, vamos a ajustar así. Y sabemos que si conectamos el LED de esta manera se encenderá, siempre y cuando, por supuesto, conectemos los 5 voltios de nuestra placa a esta fila y la tierra de nuestra placa a esta otra. ¿Vale? De esta manera el LED o esta pata de la resistencia está conectado a 5 voltios, de ahí a la pata larga del LED y la pata corta a tierra. Si enciendo esto, el LED se enciende. Pero vamos a hacer que en lugar de estar encendido todo el rato, se encienda y se apague cada minuto. Para ello, en lugar de conectar directamente la resistencia a la parte positiva de nuestra placa, podemos conectarla a una de estos agujeros, ¿vale? Desde el 13 hasta el 0, a uno de estos 14 agujeros de la placa Arduino. Estos agujeros van a permitir encender o apagar un elemento enviando 5 o 0 voltios. Además, los que tienen una rayita, ¿vale? Los que son PWM, el 3, el 5, el 6, 9, 10, 11, van a permitir enviar un voltaje variable entre 0 y 5 voltios. En nuestro caso, vamos por ejemplo a conectar esto a el pin 3 de nuestro Arduino. De esta forma vamos a poder decir al procesador, al microcontrolador, que cada segundo envíe por aquí 5 voltios, con lo que se encenderá el LED, o envíe 0 voltios, con lo que se apagará el LED, ya que no le llegará ninguna corriente. El problema es que para hacer eso necesitamos saber programar nuestro microcontrolador Arduino. Para ello tenemos aquí el editor de código. Si borramos todo lo que hay aquí, ¿vale? Si borramos todo este código, podemos escribir un nuevo programa. Pero para ello lo primero tenemos que aprender cómo hacerlo. Vamos a conocer algunos conceptos básicos sobre Arduino. Antes de empezar a crear un programa para Arduino, es importante que entendamos algunas cosas sobre su lenguaje de programación, Wiring. Este lenguaje de programación realmente es
un lenguaje de programación conocido que se llama C, pero cuando lo empleamos para programar para Arduino utilizamos ese nombre, wiring. ¿Qué conceptos es importante que conozcamos? El primero de ellos es el concepto de variable. Una variable es como una caja a la que le damos un nombre, por ejemplo A, y que tiene un tipo. Este tipo puede ser int, que utilizamos para guardar en esta caja valores de números enteros, float, para guardar valores de números reales que tienen decimales, o puede ser boolean, para guardar valores booleanos, true o false, verdadero o falso. ¿Cómo utilizamos una variable? Pues podríamos tener una variable A de tipo entero, en la que guardamos un número, 7, a esta variable sumarle otra variable, también entera, en la que tenemos guardado otro número, un 8. El resultado, si sumamos dos variables enteras, será también un número entero que podríamos guardar en una tercera variable, C, también entera, que en este caso tendría el valor 15. ¿Vale? ¿Cómo escribimos esto en código C, ¿no? En código wiring? Pues podríamos crear de esta manera una variable A. Vemos que lo primero que escribimos es el tipo, va a ser una variable que va a guardar un número entero, va a tener el nombre A, y si hacemos igual a 7, dentro de esta caja A, dentro de esta caja, estamos guardando el valor 7. Todas las líneas de instrucciones las terminaremos con punto y coma. De la misma forma, podríamos crear una nueva variable, B, en la que guardamos el valor 8, terminamos con punto y coma, y podríamos crear una tercera variable, C, en la que guardaríamos la suma de las variables A y B, es decir, 7 más 8. Por lo tanto, en C tendríamos guardado un 15. Una vez que hemos declarado las variables, hemos dicho cuál es su tipo y cuál es su nombre, podemos directamente volver a usarlas sin necesidad de volver a declarar su tipo. Lo vemos perfectamente en la tercera línea, en la que hemos creado una variable entera C y hemos usado las variables A y B sin poner de nuevo delante de ellas que son variables enteras. Podríamos volver a asignar un valor diferente a la variable A y podríamos volver a usar C para guardar la suma del nuevo valor de A más el nuevo valor de B. El siguiente concepto que vamos a utilizar es el concepto de constante. Una constante es algo muy sencillo. Para crear una constante escribimos la palabra const. Y si después creamos lo que podría ser una variable, en este caso A con el valor 7, lo que estamos diciendo es que A no va a poder cambiar de valor a lo largo de nuestro programa. Si en algún momento intentásemos hacer esto, hemos creado una constante entera con nombre A en la que guardamos el valor 7, intentamos guardar en A el valor 5 y esto supondría un error. Una constante no puede cambiar de valor. ¿Para qué puede ser esto útil? Para valores que no queremos que cambien a lo largo de todo nuestro programa. Vamos a ver que en ciertos casos esto puede ser útil. Vamos allá con el último concepto, que puede ser el más enrevesado. Es el concepto de función. Una función es un fragmento de código que vamos a poder utilizar varias veces. Este fragmento de código va a tener un tipo, un nombre, va a poder recibir una serie de datos que serán parámetros. En caso de ser más de uno,
pues lo separaremos con comas, podría no recibir ninguno. Siempre tenemos que escribir paréntesis, haya parámetros o no los haya. Y entre llaves escribiremos el código, lo que va a hacer nuestra función. El tipo dependerá de si esta función calcula o no calcula un resultado. Existen funciones que vamos a utilizar para calcular resultados y funciones que no calculan un resultado en concreto, simplemente hacen algo. En el caso de que nuestra función calcule un resultado, este tipo será int, float, boolean, ¿vale? Alguna de esas palabras que nos indican pues que nuestra función calcula un resultado entero, calcula un número real o calcula un valor lógico, verdadero o falso. En el caso de que nuestra función no calcule ningún resultado, el tipo que tendremos que escribir será void. El nombre tendrá que ser algo descriptivo y sin espacios. ¿Cómo definimos el resultado de una función? Si nuestra función calcula un resultado, ¿cómo decimos cuál es el resultado? Con la palabra clave return. Si después de esta palabra escribimos una variable, el nombre que sea, el nombre que tenga la variable en la que hemos calculado nuestro resultado, lo que estaremos diciendo es que el contenido de esa variable es el resultado de nuestra función. La mejor forma de entender esto es con un ejemplo. Vamos a imaginar que queremos crear una función muy sencilla, que es una función que calcula la suma de dos números enteros. Lo primero que tenemos que pensar es que si vamos a calcular la suma de dos números enteros, nuestra función va a devolver, va a crear un resultado que va a ser también un número entero. Por lo tanto, su tipo será int. Le damos un nombre. Si va a crear una suma, va a calcular una suma, lo lógico sería llamarla suma. Entre paréntesis vamos a indicar cuáles son sus parámetros. ¿Con qué datos va a trabajar esta función? Pues si es una función que calcula la suma de dos números enteros, tendrá que recibir, tendrá que obtener esos dos números enteros. El primer parámetro podríamos llamarlo a, indicamos su tipo, indicamos que es un número entero al que llamamos a, separado por coma. Un segundo parámetro, también un número entero. Los parámetros podrían tener cada uno diferente tipo. Cerramos los paréntesis. Y entre llaves escribiríamos el código de nuestra función. Lo primero que podríamos hacer sería definir una variable que inicialmente le damos el valor 0, una variable entera en la que vamos a guardar el resultado y la llamamos r. ¿Vale? Aquí tenemos una variable entera a la que hemos llamado a r e inicialmente le hemos dado el valor 0. ¿Vale? Este valor es un valor arbitrario, pero cuando creamos una variable suele ser interesante que inicialmente le demos algún valor, el que sea, pero un valor conocido, porque si no indicamos qué valor tiene inicialmente, puede tener cualquier valor y eso puede llevarnos a resultados impredecibles en nuestro programa. Creo una variable entera en la que voy a guardar el resultado, la llamo r y en ella guardo el valor 0. Dentro de esta variable voy a guardar la suma de los dos parámetros, de a más b. Los valores que tengan, a más b. Y ahora que ya tengo en r el resultado, indico que r es el valor que quiero como resultado de mi función. Para ello escribo return r, punto y coma. Y con esto he definido esta función. ¿Cómo utilizo la función? Pues imaginamos que hemos seguido escribiendo nuestro programa, ¿vale? Hemos escrito varias líneas de código, tenemos una variable n1 en la que hemos guardado un 7, otra variable n2 en la que hemos guardado un 5. ¿Cómo utilizo esta función que he creado?
pues puedo crear una variable nueva, C, en la que el valor que guardo, lo que guardo dentro de esta caja C, es el resultado de usar la función suma con las variables n1 y n2. Vemos que para definir una función, indicamos su tipo, su nombre, los tipos y nombres de los parámetros y su código. Pero para usar la función, solo escribimos el nombre, delante no ponemos el tipo, y entre paréntesis, sin indicar los tipos, utilizamos variables, ¿vale? Este n1 se convertirá en a dentro de la función, este n2 se convertirá en b, se calculará la suma de ambos, r será el resultado, que será lo que se guardará en c. En este caso en c estaríamos guardando el valor 12. Puedo volver a utilizar la función en otro momento, por ejemplo creo una nueva variable entera, d, en la que voy a guardar el resultado de usar la función suma, en este caso por ejemplo con un 8 directamente, puedo poner aquí un número y con el contenido de la variable n1. ¿Vale? En este caso este 8 se guardaría en esta a, este n1 se guardaría en esta b, es decir, un 7, se calcularía la suma se obtendría como resultado de la función, ¿vale? Estaríamos haciendo 8 más el contenido de n1 que es 7, 15, y este 15 se guardaría en d. De esta forma utilizo funciones. Una vez que hemos conocido estos conceptos, podemos entender cuál es la estructura básica de un programa de Arduino. Un programa de Arduino necesita siempre dos funciones. Son dos funciones que no devuelven ningún resultado, por lo tanto su tipo será void. La primera función obligatoriamente debe llamarse setup y no recibir ningún parámetro. Esta función se ejecuta una única vez al inicio del programa, cuando encendemos nuestra placa, y la utilizaremos para configurar el microcontrolador. Aquí diremos pues dónde tenemos conectados LEDs, dónde tenemos conectados pulsadores, sensores, etc. ¿Vale? Aquí configuraremos nuestro microcontrolador. Después necesitaremos una segunda función, también de tipo void, que se llama loop. Y como su nombre indica, esta función tiene un código que se repite continuamente. Después de ejecutarse la función setup, se ejecutará una y otra vez la función loop. Aquí definimos el código de qué hace nuestro circuito. Aparte de estas dos funciones, podremos definir constantes, variables, funciones auxiliares, utilizar algunas funciones que ya existen para crear la funcionalidad de nuestro programa. Con estos conceptos podemos empezar a trabajar. Ahora que ya hemos conocido esos conceptos básicos sobre programación en Arduino, vamos a crear nuestro primer programa. Hemos dicho que todo programa tiene que tener una función setup que no devuelve nada, es decir, su tipo es void, y que no tiene parámetros, es decir, entre paréntesis no hay nada, y aquí dentro tenemos que inicializar nuestra placa, nuestro microcontrolador. Vamos a tener también otra función que es loop, que tampoco calcula ningún valor, por lo tanto su tipo es void, que tampoco recibe parámetros y que aquí dentro tendrá el código de lo que hace nuestro microcontrolador. Podemos escribir comentarios, es decir, anotaciones que a nosotros nos sirvan para aclararnos, ¿vale? Poniendo dos rayas, ¿vale?, inclinadas. Y aquí podríamos decir que esto es la función para inicializar el microcontrolador
y que esto es la función que controla nuestro circuito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta función setup? Lo primero que tendremos que hacer es decir si este pin 3 vamos a utilizarlo como una entrada, es decir, para recibir un dato, o como una salida, es decir, para controlar un elemento. Nosotros no queremos recibir datos a través de este pin 3. Lo que queremos hacer es controlar el funcionamiento del LED. Es decir, tenemos que indicar que es una salida. Para ello, en setup vamos a utilizar una función que ya existe, que es la función pinMode. Esta función, entre paréntesis, recibe dos parámetros, ¿vale? Un primer parámetro es el pin que queremos configurar. En este caso, hemos conectado nuestro LED al pin 3. Y vamos a decir que es un pin que vamos a utilizarlo como salida, es decir, para controlar un elemento. Tenemos que utilizar para ello la constante output. De esta forma, estamos inicializando nuestro microcontrolador en la función setup diciendo con pinMode que el pin 3, ¿vale?, la salida o la patita 3 de nuestro microcontrolador va a ser una salida. Vamos a usarla para controlar algo. En la función loop vamos a utilizar otras dos funciones. La primera de ellas es la función digital write. La función digital write sirve para enviar un valor digital, es decir, alto o bajo, 0 voltios o 5 voltios, ¿vale?, a través de un pin, ¿vale? Tenemos que indicar qué pin, el pin 3, y si queremos enviar un valor high, alto, 5 voltios, o un valor low, bajo, 0 voltios. En este caso, si queremos encender el LED, enviaremos un valor high. Vemos que a la hora de utilizar una función, escribimos siempre el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros. En este caso, pinMode recibe dos parámetros. ¿Qué pin vamos a configurar? El 3. Y cómo va a estar configurado ese pin. En este caso, como una salida. Digital write también recibe dos parámetros. A través de qué pin queremos enviar un valor, a través del 3, en el que hemos conectado el LED, y si ese valor que vamos a enviar, ese valor digital, va a ser alto o bajo, high o low. De la misma forma, pinMode podría recibir en lugar de output el valor input, ¿vale?, la constante input. Si usamos input, estaríamos diciendo que a través del pin 3 vamos a recibir un dato. Como lo que queremos es controlar un elemento, output. Aquí, como queremos encender nuestro LED, high. Si yo comienzo ahora la simulación, vemos que ese LED se ha encendido. Vamos a parar. Lo que vamos a hacer va a ser que el LED se mantenga un segundo encendido y después se apague. Esté otro segundo apagado y después se encienda. Y así continuamente. Para esperar un determinado tiempo, tenemos una función que es delay. La función delay recibe entre paréntesis cuántos milisegundos queremos esperar. 1000 será un segundo. De esta forma, la función loop lo que hace es escribe un high a través del pin 3, enciende el LED, espera un segundo, ¿vale?, el LED se mantiene encendido durante un segundo, y si yo ahora hago un digital write en el pin 3 del valor low, lo que haré será apagar ese LED. Si espero otro segundo, otros 1000 milisegundos, se mantendrá apagado un segundo. Y aquí puedo terminar mi función loop. ¿Por qué? Porque la función loop se ejecuta continuamente una y otra vez.
Este código se repite una y otra y otra y otra vez hasta que yo apago mi controlador Arduino, ¿vale? Es decir, se enciende, se ejecuta setup, se indica que el pin 3 va a ser una salida y después una y otra vez se ejecuta esta función loop. En esta función loop hemos utilizado la función digitalWrite para enviar a través del pin 3 un valor high, 5 voltios, esperamos un segundo mientras enviamos esos 5 voltios, después enviamos un low, ponemos 0 voltios en el pin 3, con lo que el LED se apaga, esperamos un segundo y volvemos a comenzar. Encender, esperar, apagar, esperar. Otra vez, encender, esperar, apagar, esperar. Vamos a ejecutar. Encendido, apagado, encendido, apagado. Vemos que, efectivamente, cada segundo nuestro LED se enciende y se apaga. Vamos a hacer un último cambio. Imaginaos que cambio este cable del 3 al 4. Tendría que cambiar aquí un 3, poner un 4, poner un 4 y poner un 4. ¿Vale? Tendría que cambiarlo en 3 lugares. Este 3, en principio, quiero que sea algo constante, un valor que no cambie. A lo largo de todo el programa, este LED va a estar controlado por el pin 3. Si lo cambio a otro pin, tendría que modificar el programa. Pero como es algo que se mantenga constante, ¿vale? Algo que quiero que se mantenga constante a lo largo de todo el programa, lo lógico es no usar un 3, sino definir una constante con un valor 3 y utilizar esa constante. Eso, además, me va a permitir que mi código sea más sencillo de entender. Hemos dicho que una constante se define con la palabra clave const, después tenemos que indicar su tipo. Un 3 es un número entero. El pin que estamos utilizando es un número entero. Por lo tanto, diríamos const int. Le damos un nombre. ¿Qué es este 3? Este 3 es el pin a través del que estamos controlando el LED verde. Pues podemos llamarlo pin LED verde. ¿Y qué valor tiene que tener la constante pin LED verde? Pues un 3. ¿Vale? Una constante entera que le damos un nombre. Yo generalmente os diría que las constantes les deis nombres siempre en mayúsculas, ¿vale? Pues pin LED verde, aquí veis que estamos usando constantes ya predefinidas, output, height, low, están siempre en mayúsculas, ¿vale? Pues aquí también pin LED verde. No usamos espacios. Si queremos separar palabras en el nombre, podemos utilizar guiones bajos, ¿vale? Igual el valor y punto y coma. ¿Y con esto qué hacemos? Pues en lugar de utilizar 3, aquí utilizamos pin LED verde. De esta forma, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que el pin LED verde, que hemos dicho aquí con esta constante que es el 3, este pin es una salida, escribimos por el pin LED verde, es decir, por el 3 high, y escribimos low. Lo mismo podríamos hacer definiendo una constante, tiempo, y podríamos cambiar el 1000 por una constante, tiempo. ¿Cuánto esperamos? El valor de esta constante, que es 1000. Si ejecuto esto, veo que el programa hace exactamente lo mismo. Es interesante saber qué pasa si escribimos algo mal. Por ejemplo, voy a quitar este punto y coma. Intento comenzar la simulación y vemos, ¿vale?, que nos dice que hay algún error que impide que este programa se ejecute, ¿vale? Y aquí nos dice que
tenemos un error, ¿vale?, que nos está diciendo que antes de void, en la fila 5, columna 1, ¿vale?, antes de este void, se esperaba una coma o un punto y coma, ¿vale? Muchas veces puede ocurrir que el error nos lo dé en la fila siguiente, ¿vale? La fila de comentario no cuenta, la fila que está en blanco tampoco cuenta, entonces nos está diciendo que antes, before void, antes de este void, está habiendo algún problema, que se esperaba una coma o un punto y coma. En nuestro caso, lo que está mal es que falta un punto y coma, ¿vale? Lo mismo. También puede ocurrir que en vez de pin led verde, aquí me he confundido y he puesto pin led birth, por ejemplo. Se me ha olvidado la E. Si intento ejecutar esto, me dirá que en la fila 6, columna 11, hay un error y me dice que pin led birth no estaba declarado, no existe. Entonces me iría a la fila 6 y digo, efectivamente, se me ha olvidado la E. Esto es un programa básico. Para terminar, tal y como hemos dicho antes, yo podría hacer modificaciones en mi circuito y en mi código. Si yo conecto, elimino este cable y lo conecto ahora, por ejemplo, al pin 4, tendría que modificar mi código acorde a el cambio que he hecho. En este caso, ¿qué es lo que he hecho? Que el pin ya no es el 3, es el 4. Como tengo el pin definido a través de una constante, me bastaría con realizar este cambio. Hago el cambio y mi programa sigue funcionando sin problemas. Que en vez de un segundo quiero que esté medio segundo, cambiaría este 1000 por un 500 y veo que ahora se enciende y se apaga cada medio segundo, ¿vale?, cambiando las constantes. Que quiero que esté, por ejemplo, encendido un segundo y apagado medio segundo, pues podría definir dos constantes, tiempo encendido, que sería un segundo, y tiempo apagado, que sería medio segundo, y esto se ha movido, esto sería tiempo encendido y esto sería tiempo apagado. De este modo, por el pin del LED verde envío un high, lo enciendo, espero lo que haya definido en tiempo encendido, un segundo, ahora apago, es decir, envío, ¿no?, por el pin del LED verde un valor low, espero el tiempo apagado y si ejecuto este código, encendido un segundo, apagado medio. Vamos a montar el circuito físico para conectar el LED a través del Arduino. Vemos que para ello lo único que vamos a tener que hacer es, al igual que hemos hecho en el circuito anterior introductorio, conectar el cable amarillo, en este caso lo hemos conectado a tierra, el cable verde a 5 voltios, ¿vale? Vamos a conectar un cable, en este caso este cable naranja, ¿vale? El color de los cables es indiferente, simplemente es para que nosotros nos vayamos aclarando. Vamos a conectarlo, por ejemplo, aquí. De aquí ponemos una resistencia, pata larga del LED a la resistencia y pata corta del LED a tierra. ¿Vale? De esta forma vemos
como hemos hecho la conexión. Ahora conectamos el cable USB. Bueno, esto que hace es porque teníamos ya un programa, ¿vale? Esto no es nuestro programa. Lo que vamos a hacer ahora va a ser programar la placa para que haga lo que nuestro programa tendría que hacer. Esta es la interfaz de programación de Arduino. Aquí podemos escribir el código que queremos enviar a una tarjeta real, a un microcontrolador real de Arduino, ¿vale? En este caso tengo la versión de código de un solo LED, el LED verde, con 1 segundo encendido, medio segundo apagado, ¿vale? Y antes de realizar la carga de este programa en la tarjeta Arduino, en herramientas tenemos que asegurarnos que en tarjeta tenemos correctamente seleccionado nuestro modelo, en nuestro caso Arduino 1, y que en puerto serial tenemos seleccionado el puerto USB al que hemos conectado nuestra tarjeta. Dependiendo del sistema operativo que estemos utilizando, podrán aparecernos uno, varios puertos, dependiendo de nuestro ordenador. Simplemente, si intentamos programarlo y nos da un error, lo más probable es que tendremos que seleccionar otro puerto porque tendremos el puerto incorrecto. A mí solo me aparece uno, es el correcto. En este caso lo único que tengo que hacer es pulsar cargar, ¿vale? Mi placa Arduino está correctamente conectada, cargo y aparece carga terminada. Si ahora voy a ver mi circuito, veré que efectivamente estará encendido 1 segundo y apagado cada medio segundo. Aquí tenemos el circuito montado con el código 1 segundo encendido, medio segundo apagado. Perfecto. Vamos a hacer un último cambio a este circuito y lo daremos por terminado. Vamos a añadir otro LED, un LED rojo. Vamos a volver a poner en el pin 3 nuestro LED verde. Por lo tanto, antes de que se nos olvide, vamos a decir que el LED verde está en el pin 3. Y una vez hemos hecho ese cambio, vamos a añadir, por ejemplo, en el pin 5, otro LED, un LED rojo. Cogemos una resistencia, conectamos esta resistencia al pin 5, cogemos un LED rojo, lo conectamos también y de aquí a tierra. Vemos que el esquema es el mismo. Del pin 5 en este caso a la resistencia, de aquí a la pata larga del LED y la pata corta a tierra. Y vamos a hacer que se alternen, es decir, mientras el LED verde está encendido, el rojo, que está en la pata 5, es decir, const int el pin del LED rojo es el 5, ¿vale? Y el LED rojo también tendremos que ese pin configurarlo como una salida, porque vamos a controlar algo. Pin LED rojo es también una salida, ¿vale? Cambiamos setup para indicar que ambos pines van a ser salidas. En el loop, ¿qué hacemos? Encendemos el verde y hemos dicho que queremos que se alternen, es decir, mientras el verde está encendido, el rojo queremos que esté apagado. Pues duplicamos esta línea y decimos que el LED rojo lo queremos apagado. Esperamos el tiempo que queremos que esté encendido el verde y cuando el verde se apague, el rojo
lo encendemos. Si comenzamos la simulación, vemos que se alternan. Esto ha sido un programa básico, pero nuestros programas van a tener que ser un poquito más complejos. Pues bueno, sirva esto de introducción y a partir de ahora empezamos con lo realmente divertido.